Muy bien, vamos a realizar un segundo ejemplo que tiene que ver, ejemplo 2, que tiene que ver con el movimiento curvilíneo en coordenadas cilíndricas. Bien, entonces dice nuestro ejercicio que una partícula se mueve por una trayectoria circular. Esto es importante. Se mueve por una trayectoria circular. Al ser circular, R no va a estar variando porque R va a ser el radio del círculo. Dice con radio, aquí voy a poner, como es un dato, voy a poner en otro color, de 400 milímetros, 0.4 metros. Y ahora, su posición en función del tiempo está dada por teta. Eso también le voy a poner en otro color. Teta es igual a 2 por t al cuadrado. 2 veces el tiempo al cuadrado y está en radianes. Dice donde t está en segundos. Y ya. Dice, determine la magnitud de la aceleración. Eso es lo que tenemos que hacer. Determinar la magnitud, o sea, el escalar de la aceleración de la partícula. Cuando, aquí nos dan las condiciones. Teta es igual a 30 grados. Esa es una condición. Teta es igual a 30 grados. Y la partícula parte del reposo. Ese es otro dato importante. La partícula parte del reposo, o sea, su velocidad es 0, cuando el ángulo es 0. 0 grados. A 0 grados la partícula no se está moviendo. Es lo que nos dice ahí. Muy bien, ahora vamos a entonces ir a nuestro formulario. Vamos a ver qué necesitamos para la magnitud de la aceleración. Aquí está. Fíjense, la magnitud de la aceleración aquí. ¿Qué me pide? Este escalar es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. En este caso, esta es la componente radial y esta es la componente transversal de la aceleración. Necesito conocer la segunda derivada de R, de la trayectoria. Necesito conocer la primera derivada de teta, la primera derivada de la trayectoria, la primera derivada de teta, básicamente las dos derivadas de cada uno. Ok, entonces voy a comenzar con los datos. Los datos que yo tengo. Hacer R, en este caso R, la trayectoria pues va a ser igual a 400 milímetros. Derivada de R, pues aquí podríamos hacer, fíjense, un pequeño diagrama. Aquí lo voy a hacer este diagramita, así. La trayectoria es circular. ¿Qué involucra que la trayectoria sea circular? Pues para cualquier punto que forme parte de esa circunferencia, siempre va a haber la misma distancia. En este caso, la distancia es de ¿cuánto? Pues del radio, que es de 400 milímetros, a cualquier punto de la circunferencia. Y esto también que involucra, que nos diga que es circular, pues que R, el radio es constante. Entonces, al ser una función constante y la derivamos, obtenemos 0.
la derivada de una constante 0. Si queremos volver a derivar esa constante de 0, pues obtenemos nuevamente 0 para la segunda derivada de r. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo o la posición en función del tiempo para teta es igual a 2 por t al cuadrado. Eso sí está en función del tiempo. Entonces vamos a necesitar la primera derivada con respecto al tiempo, que nos va a dar 4t. Y la segunda derivada, que nos da la aceleración angular, va a ser solamente 4. Ok, ahora sí, ya podemos irnos a las componentes de la aceleración. Le voy a poner aceleración. Vamos a ir a sustituir. La aceleración, ¿qué conocemos de la aceleración? La componente radial de la aceleración, aquí lo voy a escribir, es igual a la segunda derivada de la posición menos la trayectoria por la velocidad angular al cuadrado. Voy a sustituir ahí los datos que tengo. Aquí me va a quedar a r, la componente radial es igual a 0, en este caso, aquí está el 0, menos r, entonces va a quedar menos 400 por teta prima al cuadrado, 4t al cuadrado. Ok, de aquí, ¿qué notamos? Que me queda en función del tiempo. La aceleración radial me queda en función del tiempo. ¿Qué tiempo está ocurriendo o qué tiempo transcurrió desde que partió el reposo en el ángulo θ igual a 0 hasta que llegó al ángulo θ igual a 30 grados? O sea, imagínense que este es el reposo aquí, θ igual a 0, luego avanzó hacia acá a θ es igual a 30 grados. ¿Qué tiempo transcurrió de llegar de esta línea θ igual a 0 hasta θ igual a 30 grados? ¿Eso lo puedo saber? Sí, sí lo puedo saber. Y ahorita lo vamos a hacer. Pero primero, ahorita vamos a calcular el tiempo que tardó en trasladarse desde el ángulo θ igual a 0 hasta 30 grados. Primero voy a hacer la componente transversal de la aceleración. Y ahorita vamos con el tiempo y sustituimos finalmente. Entonces la componente transversal es igual al radio por la segunda derivada de θ, o sea, por la aceleración angular, más 2 veces r' por la velocidad angular. Listo, si sustituyo con lo que tengo, voy a obtener aquí 400, todo esto está en milímetros, ojo, y θ' es 4, más 2 veces r', que es 0, por θ', que es 4t. O sea, todo este término es 0 por el hecho de que uno de sus factores es 0. Y esta sí directamente me está dando un valor porque no está quedando en función de t. Esta me está dando 1600. ¿Y qué serían? Milímetros por segundo al cuadrado. Recordemos que 400, que es r, está en milímetros. Ok, entonces para la componente radial necesito t. ¿Cómo obtengo t? T, o el tiempo que tardó que transcurrió desde θ igual a 0 hasta θ igual a 30 grados, lo vamos a calcular muy fácilmente porque tenemos aquí θ. θ es igual a 2 por t al cuadrado. Conocemos que o tenemos que determinar más bien la aceleración cuando θ es igual a 30, entonces sustituimos. Si a esto le pongo nombre, le voy a poner A, B, C, este lo voy a poner D, E y F, entonces aquí le voy a poner sustituyendo con ayuda de D, y tomando θ igual a 30 grados, ¿qué obtenemos? Voy a sustituir, entonces θ igual a 30 grados, D es, θ es igual a 2 por t al cuadrado, pero si sustituyo me va a quedar 30 grados es igual a 2 por t al cuadrado. Eso sería si mi ángulo estuviera en grados, pero yo lo necesito en radianes. Lo necesito en radianes para poderlo ingresar
acá, al ángulo, sí, lo necesito en radianes. Entonces no lo requiero en grados. O sea, esta función del ángulo, esta fórmula del ángulo está en radianes. Ok, entonces para transformar de grados a radianes, ¿qué necesito? Pues muy fácil, ¿verdad? Sabemos la conversión que pi radianes es equivalente a 180 grados. O sea, pi radianes es la mitad de un círculo. En esto, desde el 0 hasta 180 grados hay pi radianes. Ok, entonces si yo tengo 30 grados, ¿cuántos radianes serán? Es una regla de 3 sencilla, ¿verdad? En este caso x pues va a ser igual a 30 grados por pi radianes entre 180 grados. Se me van a eliminar los grados y me van a quedar los radianes. Entonces me va a quedar 30 por pi entre 180 y me queda 0.5236 radianes. A eso equivale 30 grados, 0.5236 radianes. Y ya lo tengo. También lo podríamos dejar en función de pi. Pero bueno, lo vamos a dejar así con decimales. Y ahora sí, aquí voy a sustituir, en lugar de 30 grados, lo voy a poner en radianes. Entonces aquí a lo mejor sería bueno borrar este 30 para no confundirnos. Y ya lo vamos a poner en radianes directamente. Y esta x le ponemos teta. Mejor. El ángulo ya sería el ángulo, pero en radianes. Entonces vamos a borrar un poquito. Y vamos a sustituir. Entonces, siguiendo con esta lógica, aquí de este lado izquierdo tienen que estar los radianes, 0.5236. Entonces me va a quedar que 0.5236 entre 2 va a ser igual a t cuadrada. Entonces raíz de 0.5236 entre 2 es igual a t. De tal forma que el tiempo es igual a ¿cuánto? Este tiempo que estoy obteniendo aquí es lo que tardó en ir la partícula desde 0 hasta 30 grados. Entonces es 0.5236 entre 2, la raíz de eso. 0.5117. Y serían segundos. 0.5117 segundos. Este tiempo es el que necesito sustituir acá. Para obtener la componente radial de la aceleración. Entonces lo voy a hacer. La componente radial va a ser igual a menos 400 por 4 por 0.5117 y todo eso está al cuadrado. Entonces la componente radial es igual a, voy a usar mi calculadora, 0.5117 por 4 y luego elevo eso al cuadrado por menos 400 y me da menos 1675.76 y serían milímetros por segundo al cuadrado. Ya tengo las componentes. Si a mí me piden la magnitud, aquí tengo una componente, aquí tengo la otra, la transversal. Obtuve el tiempo. Ahora sí, solo me resta calcular ahora sí la magnitud de la aceleración. La magnitud de la aceleración, ¿cómo la vamos a obtener? Igual, tenemos en nuestro formulario que la magnitud de la aceleración es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, ya tenemos la componente radial, la componente transversal, las elevamos al cuadrado, las sumamos y obtenemos la raíz de esa suma. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ello. Magnitud de la aceleración. Que sería A, simplemente como un escalar. Entonces A, que denota la magnitud de la aceleración, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de AR al cuadrado más A teta al cuadrado. Si sustituyo aquí los valores,
voy a tener menos 1675.76 al cuadrado más 1600 al cuadrado, la raíz cuadrada de esa suma. Y listo. Voy a hacer en mi calculadora 1675.76 al cuadrado más 1600 al cuadrado, raíz, y obtengo que la aceleración, la magnitud es 2317, para redondeos, milímetros por segundo al cuadrado. Eso está en milímetros. Si lo quiero hacer a metros, pues simplemente divido entre 1000, ¿verdad? Para eliminar milímetros. 1000 milímetros es igual a un metro. Entonces me queda 2.32 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la magnitud de la aceleración. Fíjense, ya obtuve lo que me estaban pidiendo. Aquí dice la magnitud de la aceleración. Ok, y bueno, antes de terminar, aquí voy a colocar el ángulo que me faltó, θ, para no confundirnos con las variables. Y de este lado ya voy a sustituir el punto 5236. Ahí está, que es el tiempo, que es el ángulo en radianes, que equivale a 30 grados. Ok, pues hasta aquí este segundo ejemplo. Para esquematizar y hacer un poco más gráfica la respuesta anterior del ejercicio que acabamos de hacer, del ejemplo 2, vamos a hacer aquí un diagrama. Miren, ahí está la trayectoria circular de la cual nos hablan. De aquí al centro vamos a imaginar que este es cuando θ igual a 0, ahí θ igual a 0 grados. Aquí es cuando voy a poner aquí θ igual a 30 grados, que es para lo cual nos piden calcular esa condición. Este es R. R es igual a 400 milímetros. Es el radio de ese círculo. Y la componente radial, es la que coincide con R precisamente. Entonces aquí está AR, pero fíjense, a nosotros nos salió negativa. Entonces, como es negativa, no sigue el sentido de R, debe ir hacia adentro. Entonces AR en realidad va así. Si lo queremos ver en esa misma esquema, va a estar algo difícil. Entonces lo voy a voy a borrar esto para no confundir, y ahorita lo vamos a hacer acá abajo. Lo voy a hacer el esquema para que no se confunda entre tanto dato. Voy a hacer la situación de la partícula, que va a ser esta. Aquí va a estar la partícula. Y la aceleración radial va a ir hacia acá, en el sentido hacia adentro, dirigiéndose hacia el centro, hacia el origen. Entonces lo voy a poner, ese es el origen, y el punto de la partícula la vamos a identificar como A. Entonces este es el punto A, para estar en la misma sintonía. La aceleración va hacia adentro de la curvatura, y la aceleración radial obtuvimos, la componente es igual a 1675.8 milímetros por segundo al cuadrado. Ya no le pongo el menos porque ya lo estoy indicando con el sentido del vector, ¿sí? Y la componente transversal debe ser perpendicular a la componente radial. Entonces la voy a poner por acá. Esa sí es positiva. Entonces, si el desplazamiento va en el sentido antihorario, esta componente transversal va a ir hacia allá, siguiendo ese sentido. Y dice que a θ, la componente transversal de la aceleración, es igual a 1600 milímetros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, entre ellas, aquí se forma un ángulo de 90 grados, el ángulo.
son perpendiculares entre sí, fíjense. ¿Y hacia dónde va a apuntar, o hacia dónde se va a dirigir la aceleración? Hacia acá. Será la aceleración como vector. ¿Y cuál es la magnitud? Nosotros lo obtuvimos, 2.32 metros por segundo, o si lo quieren en milímetros, pues 2317 milímetros por segundo. Pero esa será la situación, pues. Esta partícula es esta de aquí. Por eso le puse nombre, es el punto A. Si lo queremos ver más grande, pues este sería. Este sería el radio, pues θ igual a 0 grados. Ahí justamente la partícula se encuentra en θ igual a 30 grados. Y este será el origen. Y aquí iría nuestra circunferencia. Continuaría por acá. A eso me refiero. A lo mejor ya sí queda un poquito más claro qué es lo que estamos obteniendo. ¿Sí? Y listo, ahí está.